Rafael Delgado nunca imaginó que su retiro en las tranquilas colinas de Extremadura, junto a un lago de 11 hectáreas tan quieto que parecía un lienzo pintado por la naturaleza, se convertiría en el epicentro de una pesadilla. Hace 10 años, habría reído ante la idea de dejar atrás su vida en Madrid, llena de informes hidrológicos, reuniones con burócratas y debates eternos sobre caudales fluviales. 20 años en ese mundo le habían robado el alma, como arena escapando entre los dedos. Por eso, al jubilarse, vendió su apartamento en la capital y condujo hasta que las carreteras se volvieron estrechas. El aire olía a encinas y tierra húmeda, y el horizonte se abría libre de hormigón y plazos. Allí encontró su paraíso, un lago escondido tras un bosque de alcornoques. Virgen. Sin pulir. Perfecto. La vieja cabaña en la propiedad era un desastre, ventanas rotas, huellas de tejones en el suelo, una chimenea torcida como un viejo borracho. Pero tenía buenos cimientos. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael reconstruyó algo con sentido. Cada piedra en los cimientos la colocó con sus propias manos. Cada tabla la midió 2 veces y cortó una. Cada filtro de drenaje y zanja los diseñó y cavó él mismo, como le había enseñado su padre. Poco a poco, gota a gota de sudor, la cabaña se convirtió en un hogar. ¿Y el lago? En su santuario. Las mañanas allí eran como despertar en una plegaria. Niebla elevándose del agua, el sol despuntando lento sobre las copas de los árboles, patos rozando la superficie como pinceladas suaves. Se sentaba en el porche con una taza de café negro y sentía cómo el mundo se desenredaba. Las tardes eran aún mejores. Sacaba el kayak, sumergía el remo en silencio en la superficie vidriosa y veía el cielo volverse dorado antes de fundirse en púrpura. Los únicos sonidos eran el chapoteo del agua contra el casco, las ranas afinando para la noche y el viento susurrando entre los juncos. Era paz. Pura. Ganada a pulso. Honesta. Y la protegió como un hombre protege el poco bien que la vida le da. La urbanización más cercana, Paraíso del Lago, estaba a medio kilómetro. Un sitio bonito a su manera prefabricada. Casas idénticas con garajes enormes. Buzones de piedra elegantes. Calendarios de jardinería en colores pastel. Un lugar donde la comunidad de propietarios escribía más cartas que el servicio postal. Rafael no pertenecía a ella. No quería. Su terreno no entraba en sus límites. No estaba cubierto por sus normas. Y desde luego no iba a ser controlado por nadie con un bloc de notas. Pero, por supuesto, tenían una presidenta. Se llamaba Carmen Vázquez. Y su primera aparición en la vida de Rafael fue una tarde cálida. Unas 2 semanas después de mudarse. Estaba arrodillado en una zanja cerca del borde occidental del lago, trabajando en un nuevo sistema de filtración, cuando vio un traje pantalón beige avanzando hacia él como si tuviera algo que demostrar. Tenía el pelo corto plateado rubio, una sonrisa rígida y una postura que sugería que nunca había cargado nada más pesado que una agenda de reuniones. Señor Delgado, dijo con voz cortante, como si leyera cargos en voz alta. No dejó de cavar. Soy yo. Soy Carmen Vázquez, presidenta de la Comunidad de Propietarios de Paraíso del Lago. Vengo a darle la bienvenida al barrio. Se levantó. Se limpió el barro de los guantes y le devolvió una sonrisa educada, la que reserva para inspectores fiscales y citas a ciegas desastrosas. Se lo agradezco, pero no formo parte de la comunidad. Su sonrisa no flaqueó, pero tampoco llegó a los ojos. Oh. Bueno,
Pensamos que su parcela podría caer en la zona de protección histórica del embalse. Pero está justo fuera del límite. Hizo una pausa. Aún así, nos gustaría fomentar un sentido de comunidad aquí. Asintió una vez. Suena bien. Luego volvió a su zanja. Ella se quedó un momento, esperando que preguntara algo. Tal vez sobre eventos. Reuniones. Boletines. Lo que sea que piensen que importa en una comunidad. No lo hizo. Así que se fue. Y honestamente, eso debería haber sido el fin. La vio una o dos veces más. Pasando en un SUV negro o quizás volando un dron que se acercaba demasiado a las copas de los árboles. Nada grave. Nada hostil. Solo curiosidad. Pero incluso entonces, algo en él se tensó. Algo callado. Instintivo. Esa misma sensación que tienes cuando te das cuenta de que alguien mira tu tierra no como un paisaje, sino como algo que quiere. En ese momento, lo ignoró. Bebió su café. Remó en su kayak y confió en que la paz, la verdadera paz, podía durar. No tenía idea de que en un año despertaría de un coma. Conduciría por su propio camino y encontraría todo lo que había construido desaparecido. Reemplazado por extraños. Música. Luces. Banderas y una placa de bronce con su nombre. Su fecha de muerte grabada. Pero me adelanto. Porque el día en que todo cambió empezó. Como la mayoría de los desastres. Con algo pequeño, una sensación sutil. Una sombra cruzando el lago. Un dron zumbando un poco demasiado tiempo. Si hubiera confiado en ese instinto, quizás el resto no habría pasado. Pero no lo hizo. Y así empezó la historia. La paz tiene una forma extraña de advertirte antes de desaparecer. Nunca grita. Solo cambia suavemente. En silencio. Como el viento girando antes de que llegue la tormenta. Para Rafael, ese cambio empezó con un sonido que sabía que no pertenecía a su tierra. Un zumbido tenue. No el de las cigarras. No el lamento de un mosquito. Sino el temblor mecánico de un dron. Ese zumbido eléctrico inconfundible como una mosca con rencor. La primera vez que lo oyó, lo ignoró. Supuso que algún chaval de la urbanización jugaba a piloto sobre las copas de los árboles. Pero la segunda vez, se quedó lo suficiente para sentirlo. Esa sensación. Los vellos de los brazos erizándose como si algo te observara antes de que mires arriba. Cuando finalmente miró, lo vio, un cuadricóptero gris. De gama alta. Con brazos estabilizadores y una cámara de alta resolución colgando debajo como un ojo inquebrantable. Se quedó allí. Firme como una roca. Apuntando directo a su lago. Directo a él. Levantó una mano y lo saludó. No amigablemente. Solo para que quien estuviera detrás del control supiera que lo veía. El dron ascendió rápido. Luego se alejó hacia paraíso del lago como si tuviera un lugar más importante. Recuerda murmurar, sí. Mejor corre. Aunque dudaba que el piloto oyera nada. Unos días después, notó un SUV negro circulando por el borde de su propiedad. No a toda velocidad. No pasando. Solo avanzando lento con las ventanillas tintadas lo bastante oscuras para ocultar a quien estuviera dentro. El motor ronroneaba 30 segundos. Luego avanzaba unos metros. Paraba de nuevo. Avanzaba un poco más. Como si alguien midiera líneas. Observara patrones. Estudiara algo que no tenía derecho a estudiar.
Se paró en la orilla del agua y lo miró. Manos en las caderas. No amenazante. Solo presente. Finalmente, el SUV avanzó y desapareció colina arriba hacia la entrada de Paraíso del Lago. Pero el momento más extraño llegó 2 semanas antes del accidente. Estaba transportando piedras para un muro de contención cuando vio a un hombre de pie en la esquina lejana de su propiedad. Justo donde la vieja valla se une al bosque de alcornoques. No estaba de excursión ni de turismo. No estaba perdido. Ni siquiera fingía ser amable. Estaba tomando medidas. Sostenía un portapapeles en una mano. Un GPS de topografía en la otra. Alto. De unos 20 y tantos. Gorra baja. Pero lo que le llamó la atención no fue la gorra. Fue el tatuaje oscuro y afilado alrededor de su muñeca izquierda. Tinta negra. Líneas dentadas. Algo tribal pero moderno. Gritó, ¿puedo ayudarte? Su voz cruzó el claro. El hombre se sobresaltó como un niño pillado robando caramelos. Se giró. Bajó el portapapeles y balbuceó algo sobre verificaciones de límites. ¿Con qué autoridad?, preguntó. No respondió. Solo caminó rápido. Demasiado rápido. Hacia los árboles. Subió a una camioneta de contratista sin logo de empresa y se fue en una nube de polvo. Miró ese polvo asentarse durante mucho tiempo. Más de lo que debería. Recuerda pensar, esto no está bien. Pero la mente tiene una forma de elegir el confort sobre el enfrentamiento. Así que se dijo que no era nada. Un dron. Un SUV. Un extraño con un portapapeles. Cosas pequeñas. Olvidables. Pero mirando atrás. Esos fueron los primeros temblores. Las primeras grietas. Las primeras señales de algo moviéndose bajo la superficie. Algo planeando. Algo paciente. Algo que creía erróneamente que él nunca se interpondría en su camino. Ojalá hubieran tenido razón. Los accidentes rara vez parecen reales cuando los cuentas después. La gente imagina caos. Metal chirriante. Cristales volando. La vida pasando como un carrusel. Pero la verdad no llega de golpe. Viene despacio. En pedazos. Empieza con algo pequeño. Solo un poco desequilibrado. Para Rafael. Empezó con lluvia. No una tormenta. Solo un velo fino de niebla fría cruzando las carreteras secundarias de Extremadura como aliento en un espejo. El tipo de llovizna que hace el asfalto resbaladizo. Pero no lo suficiente para que la mayoría conduzca más lento. Acababa de salir de la ferretería con una nueva bomba de sumidero y el maletero lleno de grava para filtros. Volviendo a casa por el camino largo. La radio tarareaba una melodía flamenca suave. Era pacífico. Familiar. Miró el reloj del salpicadero, 8:21. Recuerda pensar que necesitaba llamar a su hermana Luisa después. Algo sobre las truchas desovando temprano ese año. Entonces los vio, faros. Demasiado brillantes. Demasiado cerca. Saliendo de una curva ciega demasiado rápido. Al principio. Lo achacó a otra camioneta impaciente. Extremadura rural tiene más caballos de fuerza que paciencia. Pero la camioneta no se mantenía en su carril. Se desviaba. Lenta. Constante. Directo hacia la línea central. Su pulso se aceleró. Se apartó a la derecha. La camioneta se apartó a la derecha con él. Por medio segundo. Sus faros se alinearon. Y vio la silueta del conductor, hombros anchos. Gorra. Y algo más.
Algo que pateó sus instintos como una mula. Un tatuaje negro dentado alrededor de su muñeca izquierda. El mismo hombre que había estado midiendo en su propiedad 2 semanas antes. Antes de que pudiera reaccionar. Antes de que pudiera siquiera respirar. Lo golpeó. La camioneta impactó en la puerta del conductor con una fuerza tan violenta que pareció irreal. Como si el mundo entero se plegara de lado. El metal gritó. El cristal explotó. Sus costillas se sintieron colapsar hacia adentro de golpe. Un destello de dolor blanco candente le atravesó el cráneo. Y luego nada. No oscuridad. No sueños. Solo ausencia. Un vacío silencioso. Interminable. Cuando la conciencia finalmente volvió. No llegó con claridad. Llegó como ascendiendo a través capas de agua fría. Lenta y desorientadora. Luces pitando. Dolor ardiente. El olor estéril a desinfectante. Abrió los ojos a una niebla de azulejos blancos en el techo y formas borrosas. Máquinas zumbaban a su alrededor. Un médico se inclinó en su campo de visión. Señor Delgado. ¿Puede oírme? Pero no podía responder. Su garganta estaba en carne viva. Su cuerpo se sentía desconectado. Como si perteneciera a otro. Le explicó la lista de daños clínicamente: traumatismo craneal. Pelvis fracturada. Varias costillas rotas. Un pulmón colapsado. 8 meses en coma. 8 meses. Casi un año robado sin un solo recuerdo. Pero las lesiones no eran lo extraño. Lo extraño era que el médico no lo llamó Rafael. Lo llamó Juan Nadie. Su DNI se había perdido en el accidente. Su móvil estaba destrozado. Su cara hinchada y ensangrentada más allá del reconocimiento. Así que cuando los sanitarios sacaron su cuerpo de los restos, lo etiquetaron como dicta el protocolo: Juan Nadie. Varón adulto. Mediados de los 40. Y así permaneció durante las siguientes 6 semanas críticas. Las semanas en que nadie sabía dónde estaba. Las semanas en que su hermana pensó que había desaparecido. Las semanas en que el mundo lo borró en silencio. Esas 6 semanas fueron la brecha que la comunidad necesitaba. Una tormenta perfecta. Un hueco lo bastante grande para que alguien con motivo colara una mentira en el sistema. Mientras yacía sin nombre en una cama de hospital, un hombre llamado Diego Pérez entró en la oficina del registro civil. Se presentó como trabajador social licenciado. Rellenó un informe de defunción. Lo firmó y declaró que Rafael había muerto en el lugar. Sujeto: Rafael Delgado. Trauma fatal en el impacto. Restos irrecuperables. Ni una palabra era cierta. Pero el funcionario del registro, sobrecargado y con poco personal, lo archivó como notificación provisional de defunción. No un certificado oficial. Pero lo suficiente para desbloquear un peligroso resquicio: la Administración de Emergencia de Propiedades Abandonadas. Y la comunidad de Paraíso del Lago usó ese resquicio como una palanca. Mientras tanto, Luisa vivía su propia pesadilla. La policía encontró su coche vacío, puerta del conductor aplastada. Sangre por todas partes. Pero sin cuerpo. Le dijeron que podría haber sido arrojado a un río o por un barranco. Durante 6 semanas. Presentó denuncias por desaparición. Llamó a hospitales y esperó junto al teléfono, llorando a un hermano que quizás nunca volviera. Hasta que el hospital finalmente identificó sus huellas dactilares y la llamó con las palabras que había rezado: señora. Lo encontramos. Está vivo. Cuando entró en la habitación y lo vio respirando. Vivo. Se derrumbó en lágrimas. Para ella,
Fue una resurrección. Pero para entonces, el daño estaba hecho. En su duelo, Luisa había firmado varios formularios temporales de mantenimiento de propiedad entregados por un hombre que decía representar al ayuntamiento. No tenía idea de que esos formularios eran fachadas para la toma de control de la comunidad. Para cuando Rafael pudo levantarse de nuevo, su tierra había sido reclamada. Para cuando pudo decir su nombre, habían cambiado sus cerraduras. Para cuando dejó la rehabilitación, la comunidad había construido un balneario en su lago. Y en todos sus folletos y sitio web aparecía una frase escalofriante, en memoria del difunto Rafael Delgado. No solo le robaron su hogar, le robaron su identidad, le robaron su muerte. Y construyeron un paraíso sobre su tumba. Salir del centro de rehabilitación se sintió como entrar en la vida de otro. El cielo parecía demasiado abierto. El aire olía demasiado limpio. El mundo se movía a una velocidad que su cuerpo ya no confiaba. 15 meses son suficientes para que un hombre caiga fuera de su propia historia. También para que otros la reescriban. Cargó lo poco que tenía en un coche alquilado y comenzó el viaje silencioso de vuelta a su tierra. Su lago. Su cabaña. El único hogar que había sentido completamente suyo. Pero cuanto más se acercaba, más algo dentro de él se tensaba. No miedo. No emoción. Solo presión, baja y constante. Como el momento antes de que estalle la tormenta. Cuando giró de la carretera comarcal a su camino privado de grava. El mundo cambió. Había un cartel nuevo. Grande. Decorativo. Tallado profesionalmente, bienvenidos a Playa del Sauce. Acceso privado solo para miembros de la comunidad de Paraíso del Lago. Esa última línea le golpeó en el pecho. Miembros. Como si ese lugar perteneciera a alguien más que a él. Peor aún. Una verja metálica con luces de movimiento y lector de tarjeta ARFID bloqueaba ahora su camino. Su camino. Sus llaves eran inútiles. Su teclado de código había desaparecido. Saltó la cuneta y entró a pie. Furioso ahora. Botas aplastando grava que él no había puesto. Faroles solares bordeaban el sendero cada 6 metros como una pista guiando a visitantes hacia el lago. Y entonces lo vio. Su lago había sido engullido entero. Donde antes había orilla virgen y juncos salvajes. Ahora había sillas blancas de playa. Sombrillas. Estanterías para kayaks. Hamacas. Luces de cadena y 2 grandes pérgolas construidas como Venus para bodas. Ya no era un lago. Era un balneario. Su mandíbula se tensó mientras escaneaba la orilla. Y entonces se congeló. Cerca del puesto de kayaks. Un joven con camisa amarilla de staff apilaba remos. Reía con un cliente. Despreocupado. Ajeno. Al estirarse para colgar un chaleco salvavidas. Su manga se bajó. Allí estaba, un tatuaje negro dentado alrededor de su muñeca izquierda. El mismo tatuaje que había visto a través del parabrisas la noche del choque. Sus manos se cerraron en puños. Su aliento se volvió agudo. Esto no era solo una toma de control. No era solo allanamiento. Era un crimen. Rafael no perdió tiempo. Llamó a su hermana Luisa, quien llegó esa misma tarde con un abogado amigo. Marcos Ruiz. Un tipo duro con cicatrices de batallas judiciales y una sonrisa que decía he visto peores. Juntos. Revisaron los documentos, el certificado de defunción provisional. Las reclamaciones de la comunidad bajo administración de emergencia. Los permisos falsos para construcciones en zona protegida. Esto huele a podrido. Murmuró Marcos.
Necesitamos pruebas. Rafael contactó a una periodista local. Elena Kim. Conocida por destapar corruptelas en comunidades de propietarios. Ella trajo su dron y su olfato para mentiras. Y luego estaba Ramón. Un guardia civil retirado del pueblo vecino. Amigo de la familia. Que aún tenía contactos en la Benemérita. Formaron un equipo improbable. Pero unido por la ira justa. Empezaron por los registros públicos. Marcos desenterró pagos sospechosos, transferencias de la comunidad a una empresa fantasma dirigida por Diego Pérez. El mismo que había firmado la defunción falsa. Elena voló su dron sobre el lago de noche. Capturando imágenes de fiestas privadas. Bodas alquiladas. Ingresos no declarados. Están ganando miles con tu tierra. Dijo. Ramón investigó el accidente. La camioneta que lo embistió nunca fue encontrada. Pero el conductor tenía antecedentes por agresiones contratadas. Y el tatuaje. Coincidía con Pérez. Pero la clave llegó de Luisa. En su duelo. Había recibido visitas de Carmen Vázquez. Presionándola para firmar formularios de conservación ambiental que, en realidad, transferían el control temporal. Me dijo que era por el bien del ecosistema. Sollozó Luisa. Y yo. Con el corazón roto. Firmé. Rafael la abrazó. No es tu culpa. Es la de ellos. Con eso. Tenían lo suficiente para demandar. Pero querían más. Querían justicia kármica. La demanda golpeó como un rayo en cielo despejado. Marcos presentó el caso ante el juzgado de primera instancia, fraude. Falsificación de documentos. Allanamiento. Violación de normativas ambientales, irónicamente. Las mismas que la comunidad usaba como excusa. La comunidad respondió con arrogancia. Carmen Vázquez. En la audiencia preliminar. Se plantó con su sonrisa rígida, el señor Delgado fue declarado fallecido legalmente. Su propiedad estaba abandonada. Actuamos en interés público. Rafael se levantó, estoy aquí. Vivo. ¿Cómo puede ser público lo que es mío? El juez. Un hombre canoso con ojos penetrantes. Ordenó una investigación inmediata. Mientras tanto, Elena publicó un artículo en el diario regional, ¿Muerto en vida? La comunidad que robó un lago. El escándalo estalló. Vecinos de Paraíso del Lago empezaron a cuestionar las cuotas extras. Las fiestas exclusivas. Algunos incluso se unieron a Rafael. Revelando presiones de Carmen para callar disidencias. Pero Carmen no se rindió. Envió inspectores falsos para verificar contaminaciones en el lago. Intentando revocar permisos. Rafael los echó con Ramón a su lado. Esto es guerra. Dijo Marcos. Y tenían razón. Una noche. Elena recibió una alerta, su dron capturó movimiento en el lago. Un hombre. Guantes puestos. Gorra baja. Marcos cruzó los brazos, sabe que está sucio y es cuidadoso. Elena miró su tableta de nuevo. Frunciendo el ceño. Entonces se congeló. ¡Oh! ¡Diablos! Ramón se inclinó, ¿qué es? Giró la pantalla. En ella. Una toma infrarroja granulada. Alimentación en vivo sobre el lago. Una camioneta sin marcas pasando por la orilla. Luces apagadas. ¿Lenta? Deliberada. La voz de Elena bajó a un susurro, esa cámara se activa solo si alguien entra después del anochecer. Acaba de dispararse. Alguien está allí ahora.
Ramón agarró su chaqueta. Marcos guardó su teléfono. Rafael no dijo nada. Ya se movía. Se subieron a 2 vehículos y apagaron los faros en cuanto empezó el camino de tierra. El dron de Elena volaba delante como un explorador silencioso. La pantalla en su regazo brillando tenue. Allí. Susurró. Junto a la pérgola. La pérgola que el equipo de Carmen había construido en su tierra. La que nunca pidió. La que usaban para sus malditos folletos de balneario. Ahora una figura sombría estaba dentro. Moviéndose con propósito. Dejando algo. Elena amplió, el estómago de Rafael se revolvió. Un bidón de gasolina. Dijo. Ramón maldijo. Marcos susurró, está destruyendo evidencia. Abandonaron los vehículos a 100 metros y continuaron a pie. Agachados mientras el dron vigilaba. Cuanto más cerca. Más fuerte el olor químico. Llegaba con el viento como una advertencia. Rafael se agachó tras un tronco de pino. La figura salió a la luz de la luna. Vaqueros. Sudadera oscura. Guantes. El tatuaje negro dentado en su muñeca. El que había visto a través del cristal roto la noche en que su coche salió de la carretera. Diego Pérez. Su pulso martilleaba tan fuerte que temblaba en sus oídos. Pérez vació las últimas gotas de gasolina en el suelo de madera. Tiró el bidón y sacó algo metálico del bolsillo, un mechero. Lo encendió una vez. 2. La llama prendió. Elena susurró urgente, estoy grabando. Quietos. Quietos. La cámara del dron flotaba directamente sobre él. Capturando todo. Su cara. Sus movimientos. El combustible. La llama. Pérez levantó el mechero hacia el suelo y toda la pérgola se encendió en un violento rugido. Llamas subiendo por los postes como si hubieran esperado ese momento. El calor les golpeó al instante. Él retrocedió. Admirando su obra. Luego se giró y por un segundo miró directo hacia el bosque. Hacia ellos. Rafael sintió sus músculos tensarse. Quería correr hacia él. Quería aplacarlo. Quería arrastrarlo al barro y preguntarle qué le dijo al conductor de esa camioneta la noche en que casi muere. Pero Marcos le agarró el brazo antes de moverse. Rafael. Susurró. No. Lo tenemos. Tenemos todo. Déjalo correr. Y como por arte de magia. Pérez corrió a su camioneta. El motor rugió. Los neumáticos escupieron barro. Desapareció por el camino de servicio. Elena bajó el dron. Ramón murmuró, cobarde. Marcos negó con la cabeza, no un cobarde. Un profesional. Y esta noche cometió su primer error. Las llamas crecieron más altas. Lamiendo el cielo. La pérgola gimió mientras las vigas colapsaban bajo el calor. Rafael se quedó mirando arder. Las chispas bailaban hacia arriba y se desvanecían en la oscuridad como un funeral. Uno que nunca aceptó. Ramón sonrió a medias, bueno. Eso va a ser difícil de explicar a Carmen. Marcos asintió, lo intentará. Pero cuando el jefe de bomberos llegue y vea patrones de acelerante. No lo conseguirá. Elena señaló el footage del dron, y con esto. No solo fallará. ¿Qué era? A lo lejos. Sirenas empezaron a ecoar tenue. Camiones de bomberos. Pero ninguno corrió a llamar atención o ayudar a que las llamas murieran. Que ardiera. Que la cosa que construyeron en su tierra robada se convirtiera en cenizas. Rafael sintió algo frío y firme asentarse dentro de él. No ira.
No duelo. Resolución. Se giró a Marcos. Mañana. Dijo en voz baja. Llevamos esto al fiscal. Asintió una vez. Y después de eso. Miró las ascuas girando en el cielo nocturno. Después de eso. Dijo. Quemamos toda la comunidad hasta los cimientos. Ramón sonrió, legalmente. Rafael no sonrió, perfectamente. Elena cerró su tableta con un clic suave. Entonces empieza ahora. Detrás de ellos. La pérgola finalmente colapsó en una lluvia de chispas. Delante. La noche se abrió amplia. Oscura. Peligrosa y lista. Y por primera vez desde que despertó del coma. Rafael se sintió despierto. Completamente despierto. ¿Listo? El inspector de bomberos ni siquiera necesitó el FUTI del dron de Elena para saber que la pérgola no había caído por accidente. Acelerante por todas partes. Murmuró. Arrodillado en las cenizas mientras el sol salía sobre el lago. Alguien quería esto desaparecido. Marcos se acercó. Podemos darle un nombre. Dijo calmado. ¿Y una cara? Elena le dio al inspector una memoria USB. Va a querer sentarse antes de ver eso. Dijo. No lo hizo. Lo enchufó allí mismo. Con hollín de fuego aún en los guantes. Y miró. El momento en que la muñeca tatuada de Pérez apareció en pantalla. La cabeza del inspector se giró hacia Rafael. ¿Conoce a este hombre? Asintió. Intentó matarme una vez. El inspector exhaló. Bueno. Dijo casi con gentileza. Parece que acaba de intentarlo de nuevo. Ese fue el principio del fin. Porque una vez que el inspector presentó su informe, todo se movió rápido. Más rápido de lo que Rafael esperaba. Al mediodía. Estaban en la oficina del fiscal del distrito. Marcos en modo abogado pleno. Elena con su portátil abierto como un centro de mando. Ramón recostado con brazos cruzados como si fuera dueño del lugar. Y Rafael. Puños apretados en las rodillas. La fiscal. Una mujer seria llamada Daniela Castillo. Miró el fútil del dron con cara de piedra. Cuando la bola de fuego estalló en el marco. Pausó. Se recostó y dijo, caballeros. Señora Kim. Felicitaciones. Acaban de entregarme incendio provocado. Fraude de seguros. Conspiración y tentativa de homicidio. Rafael no dijo nada. Marcos sí, eso es solo el aperitivo. Tendrá el plato principal. Deslizó la carpeta que Luisa le había dado sobre su escritorio. La gruesa, cartas. Recibos. Documentos falsificados. Los formularios de administración que Carmen presionó a Luisa para firmar durante el coma. Una copia escaneada del certificado de defunción, Rafael Delgado. Fallecido en el lugar. Las cejas de Daniela se alzaron centímetros. ¿Quién demonios es Diego Pérez? Preguntó. Ramón tocó la carpeta, ex técnico de climatización. Sin credenciales de trabajador social. ¿Sin empleo en el ayuntamiento? Sin licencia estatal. Es el que presentó el papeleo prematuro de la muerte de Rafael a través de un resquicio que debería haber sido imposible. ¿Y cómo? Preguntó Daniela con cuidado. ¿Tenía acceso? Elena respondió. Voz baja, fue contratado. Daniela la miró, ¿por quién? Marcos no apartó la vista al decirlo, la comunidad de Paraíso del Lago. Específicamente su presidenta. Carmen Vázquez. Daniela se recostó en su silla y soltó un aliento lento. Bueno. ¿Entonces? Dijo en voz baja. Vamos a visitarla.
Carmen no sabía que venían. Estaba en medio de una reunión de la Junta. De pie al frente del club de la comunidad. Sermoneando a los propietarios sobre responsabilidad y la importancia del orden. Cuando las puertas dobles se abrieron y la fiscal entró con 2 guardias civiles. Carmen parpadeó. Confusa. Luego lo vio a Rafael detrás. Su cara se torció. Tú no perteneces aquí. Siseo. Daniela dio un paso. Señora Vázquez. Esto es una investigación criminal activa. Tenemos preguntas. Carmen la cortó. No tengo que responder nada. Esto es negocio privado de la comunidad. Toda esta gira de resurrección del no muerto es. Daniela repitió. Ceja alzada, ¿no muerto? Las manos de Carmen revolotearon. Fue declarado fallecido. El papeleo es oficial. Marcos dio un paso. Calmado y letal, sí. Dijo. Sobre ese papeleo. Daniela abrió su maletín y sacó el footy del dron. Levantó una impresión de un fotograma, la cara de Pérez iluminada por el fuego. Tatuaje claro como el día. Este individuo. Dijo. Fue capturado en cámara quemando una estructura en la tierra del señor Delgado. El mismo individuo que presentó el certificado de defunción del señor Delgado. Carmen se congeló. Un escalofrío visible recorrió la sala. Los miembros de la Junta miraron de un lado a otro. Cada vez más inquietos. Carmen tragó. Luego forzó una risa. Ese hombre. Pérez. Actuó solo. Si hizo algo ilegal. No tengo nada que ver. Daniela asintió despacio. Interesante. Dijo. Porque según nuestra revisión financiera, su comunidad transfirió fondos a su empresa fantasma 2 semanas antes del accidente del señor Delgado. Un jadeo recorrió la sala. Carmen palideció. Eso fue mantenimiento. Chasqueó. Su papeleo está equivocado. Marcos ladeó la cabeza. Mantenimiento realizado por un hombre sin licencia de negocio. Sin ID de contratista. Y que firmó un certificado de defunción para un hombre que no estaba muerto. Los labios de Carmen temblaron. Buscó en la sala a alguien. Cualquiera. Que la respaldara. Luego se quebró por completo. Fue Tito. Gritó de repente. Señalando al fondo de la sala. Él manejaba a los contratistas. Él contrató a ese hombre. Le dije que no. Un joven. Tito Vázquez. Su sobrino. Se puso de pie, mentirosa. Gritó. Me prometiste. Dijiste que si me deshacía del problema Delgado, me protegerías. Entrenaste a Pérez tú misma. Toda la sala estalló en ruido. Marcos susurró a Rafael, y eso es el partido. Carmen retrocedió tambaleante. Manos temblando. Daniela dio un paso. Carmen Vázquez. Queda detenida por conspiración para cometer fraude. Violaciones ambientales. Presentación de documentos falsos. Coacción y cómplice de tentativa de asesinato. Carmen gritó. Gritó de verdad, esto es mi propiedad. Todo este lago me pertenece. Estaba muerto. ¿Muerto? Rafael dio un paso. Está. Dijo calmado. Muy vivo. Carmen se lanzó antes de que los guardias la agarraran. Suéltenme. Oh. Esto es un error. Yo construí esta comunidad. Daniela ni parpadeó, y ahora responderá por cómo. Los guardias la arrastraron mientras gritaba maldiciones que perdían todo sentido. Tito se hundió en su silla. Temblando. Murmurando para sí. Daniela se giró a Rafael. Incautaremos cada documento. Cada mapa.
Cada pago. Al final de esto, Rafael lo miró directo a los ojos, recuperará su tierra. ¿Toda ella? Asintió. No sonrió. Aún no. Porque el martillo real no había caído. No hasta que encontraran a Pérez. Y él aún estaba por ahí. Pero por primera vez. Era él quien corría y Rafael quien cazaba. Pérez no se mantuvo oculto mucho tiempo. 3 días después de la detención de Carmen, los guardias civiles lo encontraron durmiendo en la parte trasera de su camioneta detrás de una tienda abandonada de piensos a 50 kilómetros al sur. Mismo tatuaje. Misma sonrisa torcida. Mismo olor a gasolina impregnado en su ropa. No resistió. Solo miró a los guardias y rió. Como si ser atrapado fuera algo que esperaba desde el principio, imaginé que Delgado lo lograría. Murmuró. Casi impresionado. Bastardo duro. Cuando lo llevaron ante el juez, no miró a la fiscal ni al sheriff ni a la multitud en la sala. Miró a Rafael. Y por primera vez desde el accidente, vio miedo detrás de esos ojos. Se declaró culpable antes de que la fiscal terminara los cargos: incendio provocado, fraude, manipulación de documentos estatales, conspiración, tentativa de asesinato. No pidió clemencia. Y el juez no la ofreció. Pero su sentencia no fue el evento por el que todos vinieron. Ese honor pertenecía a Carmen. El juzgado estaba tan lleno que el ayuntamiento tuvo que traer bancos extra. Gente de la comunidad se sentó en filas rígidas. Pálida. Silenciosa. Avergonzada. Otros. Algunos extraños. Se pararon en la pared trasera solo para ver a la mujer que había convertido una pacífica comunidad lacustre en un pantano de corrupción. Cuando sacaron a Carmen, no era la dictadora pulida y esmirqueante del club de la comunidad. Su pelo estaba lacio. Su blusa arrugada. Sus manos temblaban tanto que el alguacil tuvo que estabilizarla. Pero sus ojos aún ardían con la misma amargura que Rafael vio el día que intentó echarlo de su propio porche. La fiscal expuso todo: el acuerdo forjado de administración, la campaña de presión contra Luisa, los pagos a Pérez, las quejas ambientales fabricadas, la explotación del Juan Nadie, el certificado de defunción prematuro, la construcción comercial ilegal, el plan de incendio, los ingresos robados de eventos en su lago. Y por supuesto, la placa de bronce falsa que lo coronaba todo, donado generosamente por el difunto Rafael Delgado. La gente en la sala jadeó cuando se mostró esa foto. Carmen se levantó para hablar en su defensa. Pero solo logró un susurro tembloroso: hice lo que tenía que hacer por la comunidad. El juez Albrook no alzó la voz. No necesitaba, señora Vázquez. Lo que construyó no fue una comunidad. Fue un imperio de manipulación. Explotó el duelo de una familia. Armó la burocracia. Falsificó registros de defunción estatales. Puso en peligro vidas humanas. Y lo hizo todo tras la máscara del servicio público. El labio inferior de Carmen tembló. Casi destruyó a un hombre. Continuó. Y casi destruyó a todos los que confiaron en usted. Cogió el papel de sentencia: por estos crímenes estatales y nacionales, se le sentencia a 25 años en un centro penitenciario con elegibilidad para libertad condicional no antes del año 20. Las rodillas de Carmen flaquearon. La sala estalló en murmullos. Pero el juez no había terminado: y respecto a la propiedad conocida como Lago Delgado, añadió, girándose a Rafael, todas las estructuras, reclamaciones, presentaciones,
Modificaciones y enclaves comerciales atribuidos a la comunidad de Paraíso del Lago son nulos e inválidos. La propiedad se restaura única y enteramente al señor Rafael Delgado. Una ola lo invadió, alivio. Agotamiento. Incredulidad. Ira. Victoria. Todo chocando. Luisa le agarró el brazo y apretó tan fuerte que dejó marcas. Se acabó. Susurró. Pero no lo estaba. No hasta que volviera a casa. No hasta que lo viera con sus propios ojos. Al día siguiente. El ayuntamiento tenía contratistas desmantelando todo lo que la comunidad había construido. Los muelles fueron primero. Izados en tablones largos y goteantes como extrayendo un parásito. Luego las cabañas de alquiler. Destrozadas y apiladas en contenedores. La pérgola. Lo que quedaba de ella. Aún humeaba por la obra de Pérez. Pero el ayuntamiento quería remover los postes carbonizados para que la tierra sanara. Rafael pidió que lo dejaran solo una hora. Caminó hasta el círculo cubierto de cenizas. El olor a barniz quemado y pino chamuscado lo golpeó como un puñetazo. Y allí estaba. La última reliquia intacta de la toma de control de la comunidad. La placa de bronce aún atornillada a un trozo de poste medio quemado. Aún brillando como una broma enferma, este lago natural fue donado generosamente por el difunto Rafael Delgado. Su mandíbula se apretó tan fuerte que le dolieron los dientes. Luisa se paró a su lado. Brazos cruzados, ¿vas a quedártela?, preguntó suavemente. Negó con la cabeza, no. Dijo. Voy a acabarla. Ramón le trajo un mazo. Lo tomó sin una palabra. El primer golpe sonó como una campana de iglesia. El segundo dobló el metal sobre sí mismo. El tercero lo rompió limpio de la madera. Al noveno. La placa ya no era una placa. Solo migas de bronce torcido brillando en la ceniza como dientes rotos. No estaba enfadado. Ya no. Se sintió como sacar una espina enterrada durante un año entero. Un exhalo largo. Doloroso. Elena lo filmó todo, para evidencia. Preguntó. Negó con la cabeza, para cierre. Apilaron el bronce roto con los restos quemados de la pérgola y encendieron un fuego pequeño y controlado. La llama se curvó hacia arriba. Naranja y quieta. Llevando la última ofensa que Carmen jamás escribió sobre él al cielo. Sintió a Luisa pasar su brazo por el suyo, ¿y ahora qué?, preguntó. Miró sobre el agua. El agua que finalmente era suya de nuevo. ¿Quiere? Limpia. Intacta. Como si lo hubiera esperado. Dijo, ahora. Sonrió. Reconstruyó. Semanas después. Tras restaurar cada escritura. Cada límite. Cada hectárea legítima. Rafael volvió con un cartel nuevo de cedro que había tallado él mismo. Lo clavó en la tierra con sus propias manos. Al borde del lago donde antes estaba la pérgola. Los vecinos se reunieron para ver. Incluso los que lo habían dudado antes. Las letras brillaban al sol de la tarde, tierra privada. Sin comunidad. Sin excepciones. Y debajo. Tallado más profundo que el resto, si finges mi muerte 2 veces. Empiezo a cobrar alquiler. Oh Delgado. La gente rió. Elena se secó los ojos. Ramón le dio una palmada en el hombro. Luisa lo abrazó de nuevo. Más fuerte esta vez. Y por primera vez desde la noche en que una camioneta lo empujó a la oscuridad. Se sintió vivo. Completamente. Absolutamente. Incuestionablemente vivo. En casa. Finalmente en casa.